Sabemos que la contaminación ambiental o polución es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio, provocando que éste sea inseguro o no apto para su uso. Existen varios tipos de contaminación, los mismos que están causando la preocupación a nivel mundial. Por ejemplo, la contaminación por residuos plásticos o la contaminación de las fuentes de agua limpia. Pero lo que la sociedad desconoce es que existe un tipo de contaminación que está presente en casi todas las ciudades, que convive con nosotros, que está presente en nuestra vida cotidiana y que afecta nuestra forma de vida. Este tipo de contaminación se le denomina contaminación acústica. Este término hace referencia al ruido provocado por las actividades humanas, que pueden resultar en un malestar al receptor. Esto es un efecto desagradable provocado por el ruido excesivo y constante de muchas actividades. La Organización Mundial de la Salud considera que el ruido es la primera molestia ambiental en los países desarrollados. Además menciona que el ruido es uno de los factores ambientales que mayor cantidad de enfermedades provoca. La exposición continua al ruido puede tener efectos físicos y psicológicos negativos, que se desarrollan de forma lenta y progresiva. El problema es que parece que la sociedad en general se ha acostumbrado a soportarlo y, lo que es más grave, también a generarlo. El nivel de ruido se mide en decibeles y el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud como tolerable no debe superar los 65 decibeles durante el día y los 55 decibeles durante la noche. 80 millones de personas están expuestas diariamente a niveles de ruido ambiental superiores a 65 decibeles y otros 170 millones lo están a niveles de entre 55 a 60 decibeles. La India es considerado el país más ruidoso. Las causas de ser la nación con los niveles más altos de contaminación acústica se debe principalmente a la mala planificación y gestión para evitar este tipo de contaminación y la escasa concientización de la peligrosidad que puede tener vivir expuesto a un nivel de ruido superior a las condiciones normales. La contaminación acústica puede proceder de múltiples fuentes, por ejemplo, a través del tráfico automovilístico, donde el principal foco de ruido en las ciudades es el generado por los automóviles. Por ejemplo, el claxon de un coche produce 90 decibeles y el de un autobús 100 decibeles. Otro tipo de fuente es el tráfico aéreo. Sabemos que el número de aviones que sobrevuelan una ciudad es muy inferior al de los coches, pero su impacto es mayor, ya que uno de estos aviones puede producir hasta 140 decibeles. Entre otras fuentes de emisión están las obras de construcción. Una construcción de un edificio nuevo, un nuevo parking o el reasfalto de una acera provoca ruido. Por ejemplo, un martillo neumático provoca 110 decibeles. El ocio nocturno también representa un tipo de contaminación acústica. Bares, restaurantes, discotecas y terrazas pueden producir hasta 120 decibeles y causar malestar a la población. Un tipo de contaminación acústica también es emitido por los animales. El ruido que generan los animales puede pasar desapercibido, pero los ladridos o aullidos de un perro pueden rondar entre los 80 a 90 decibeles. Existen niveles de percepción del ruido en un ser humano, las cuales comienzan desde 0 decibeles, que es el mínimo de sonido que puede ser captado por el oído humano. Una conversación en voz baja produce alrededor de 10 a 30 decibeles. Una charla a volumen alto produce de 30 a 50 decibeles, siendo estos los niveles de sonidos confortables para el ser humano. Como ruidos no confortables,
está el producido por la televisión o el tráfico, que va desde los 65 decibeles a los 80 decibeles. Cuando el nivel de ruido supera los 80 decibeles, existen los primeros daños al oído, y cuando estos niveles superan los 100 decibeles, existe un alto riesgo de sufrir una sordera. Un ser humano puede captar hasta 140 decibeles, pero con consecuencias permanentes. Existe una relación directa entre el exceso de ruido y el aumento de enfermedades, y se destaca que, después de la contaminación atmosférica, la contaminación acústica es la segunda causa de origen ambiental que provoca más alteraciones en la salud, desde problemas auditivos como pérdida de audición o psicológicos como irritabilidad, estrés, problemas de comunicación, ansiedad e incluso agresividad. También existen problemas fisiológicos, entre ellos el aumento de la frecuencia cardíaca y la respiración o la presión arterial, y relacionados con el sueño y el descanso, como el insomnio, la falta de atención, la somnolencia durante el día y el cansancio. El ruido es sin duda una amenaza silenciosa a la que hay que hacer frente. En el Ecuador, la normativa ambiental vigente establece los niveles máximos permisibles según el uso de suelo y de vehículos automotores. Estos niveles están establecidos en el Texto Unificado de Legislación Ambiental, TULSMA, en su libro sexto, anexo 5. En lo referente al ruido máximo permisible según el tipo de suelo, se establece que en zonas hospitalarias y educativas, la presión sonora no debe de superar los 45 decibeles en el día y 35 decibeles en la noche. En zonas residenciales mixtas, no se debe de superar los 65 decibeles en el día y 45 decibeles en la noche. En zonas comerciales, el límite es 65 decibeles en el día y 55 decibeles en la noche. En la zona industrial, que es la más crítica, la legislación establece que no se debe superar los 75 decibeles en el día y 65 decibeles en la noche. Estos niveles respetan lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, donde indican que 65 decibeles en el día y 55 decibeles en la noche es el límite tolerable. Para cuantificar los niveles de ruido de una zona, se realiza un mapa de ruido, que es la representación cartográfica de los niveles de presión sonora existentes en una zona concreta y en un periodo determinado. La utilidad del mapa de ruido es determinar la exposición de la población al ruido ambiental para así adoptar los planes de acción necesarios para prevenir y reducir el ruido ambiental, cuando los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos en la salud humana. Existen dos formas básicas de abordar la elaboración de un mapa de ruido. La primera es por muestreo, a través de una técnica acustimétrica de digitalización espacial mediante el uso de sonómetros. La segunda técnica es por simulación, donde se utilizan técnicas de simulación basadas en el cálculo, que acortan la duración del proceso de obtención de datos y abaratan su coste, además de introducir como ventaja fundamental la posibilidad de valorar qué parte del sonido captado procede directamente de la fuente. Los objetivos de un mapa de ruido son evaluar globalmente la exposición a la contaminación acústica en una determinada zona, realizar predicciones globales para dicha zona y ejecutar planes de acción y medidas correctoras para reducir la contaminación acústica. Para realizar un mapa de ruido se requiere cierta información, por ejemplo, el valor de los índices acústicos existentes o previstos en el área, los valores límite aplicables y objetivos de calidad acústica del área, la evaluación del cumplimiento según los valores existentes y el número estimado de personas, viviendas, colegios y hospitales expuestos. Entre algunas soluciones para la disminución de la contaminación acústica está pasear por la vía pública de forma ordenada y sin gritar, evitar el uso de vehículos a motor a menos que sea necesario, evitar realizar actividades ruidosas fuera del horario diurno, respetar las horas de descanso y el horario nocturno, evitar poner música o la televisión a un volumen muy alto para prevenir molestias auditivas tanto propias como para el resto de los vecinos,
y realizar obras domésticas solo en horario que establecen las ordenanzas o normativas. Es importante que como sociedad no normalicemos este tipo de contaminación. Hay que prevenirla y controlarla a través de la concientización. Hay que reforzar y cumplir con la legislación ambiental referente a este problema. Hay que presionar a las industrias a que las cumplan y hay que difundir esta información para que nuestras ciudades estén repletas de armonía y no de ruido.